Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, filósofo, egresado del programa de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, el cual les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy, también con todos los ajustes previos, amable radioaudiencia, hemos podido recoger y almacenar y también integrar de manera sincrónica los siguientes audios de nuestro invitado del programa del día de hoy, quien es el profesor Andrés Botero Bernal. El profesor Andrés es doctor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctor de la Universidad de Huelva, España. Es director editor de la revista Filosofía WIS, investigador senior de MinCiencias, y actualmente profesor titular de la Escuela de Filosofía WIS. Estimado profesor Andrés, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y aquí feliz porque vamos a hablar de uno de los temas que más me ha apasionado a lo largo de mi carrera académica. Siempre es un gusto tener este espacio y este diálogo con usted, estimado profesor Andrés. Para iniciar se compartirá el siguiente fragmento. Las dos últimas consideraciones, Schopenhauer, educador, y Ricardo Wagner, en Bayreuth, son como dos reversos de las dos medallas anteriores, en cuanto mientras en aquellas domina la agresividad crítica y aún satírica y el carácter negativo, en estas pónese de manifiesto un lado juvenil y positivo del autor, su capacidad de amar y de admirar, su devoción sin límites hacia dos personalidades de inmenso relieve, pertenecientes, la primera a un muerto y la segunda a un vivo. Enrique Orozco, en el estudio preliminar a la obra Consideraciones intempestivas. Estimado profesor Andrés, ¿de dónde sale este fragmento y a grandes rasgos, por qué traerlo a colación a nuestra emisión del día de hoy? Este es un fragmento del Enrique Orozco, que ha sido uno de los traductores continuos de la obra de Nietzsche. Específicamente este es un fragmento, repito, de Enrique Orozco en el estudio preliminar en la obra Consideraciones intempestivas de Nietzsche, donde Enrique Orozco tradujo una consideración dedicada sobre Schopenhauer y otra consideración de Nietzsche dedicada a Wagner. Pero aquí está muy claro cómo el traductor señala las diferencias en cuanto a los análisis que Nietzsche hace de estos dos autores. Es satírico, crítico, duro con Schopenhauer, y con Nietzsche es más juvenil, más jovial, más admirador. Sin embargo, esto lo veremos más adelante, cuál ha sido la relación entre estos tres filósofos. En este mismo orden de ideas, estimado profesor Andrés, con lo que nos compartías hace un momento, y en el sentido también del formato del programa radial, con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, ¿cuál pregunta desearías plantearles a nuestra radioaudiencia? Quisiera trabajar con ustedes la relación que ha existido entre Schopenhauer, Wagner y Nietzsche. Ahora, es una relación más desde el género filosófico, son libros conversando entre ellos, porque Schopenhauer
ya estaba muerto cuando se produjo el encuentro entre Wagner y Nietzsche, pero Schopenhauer siempre estuvo presente en el pensamiento nietzscheano. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, relación Schopenhauer, Wagner y Nietzsche. Hoy en compañía del profesor Andrés Botero. Estimado profesor, ahora para iniciar, ¿cuál es la opinión que Nietzsche tuvo de Schopenhauer? Bueno, antes que nada, quisiera aclarar que voy a hablarle al público general, porque obviamente entre especialistas habría que hacer muchas precisiones que aquí no podríamos hacerlas por un tema de tiempo, por un tema propio del lenguaje radial. Ahora, aclarando que voy a hablar en términos muy generales, Nietzsche tiene 3 fases en relación con el maestro Schopenhauer. Incluso subrayo el maestro Schopenhauer porque estas son palabras de Nietzsche. Nietzsche se refería a Schopenhauer en varias oportunidades como el maestro. Ahora, aclarando que Nietzsche y Schopenhauer pues, tienen una gran distancia cronológica entre ellos. ¿Cuáles son estas 3 fases? La primera es de una profunda admiración. La obra de Schopenhauer influyó significativamente en el joven y en el adulto Nietzsche. Se puede ver en los primeros escritos de Nietzsche una admiración profunda del pensamiento de Schopenhauer, pero esto no llevó a que Nietzsche fuera seguidor de las ideas de Schopenhauer en un sentido estricto, ¿no? Nietzsche es muy creativo, pero se valió de una terminología que heredó de las obras de Schopenhauer y estas lecturas juveniles de Schopenhauer por parte de Nietzsche van a ser el crisol de lo que luego se convertirá el gran pensamiento del filósofo Friedrich Nietzsche. Entonces, repitemos, la primera fase es de una profunda admiración, pero no fue copia. Reitero, Nietzsche no quiso seguir en la misma línea de pensamiento de Schopenhauer. No, Nietzsche es creativo, pero hay una fase de profunda admiración por Schopenhauer. La segunda fase podríamos decir que es la fase de la distancia. Podríamos pensar incluso que fue una especie de parricidio. De la misma manera como el adolescente tiene que marcar los límites con los padres, tienen que separarse de ellos para crear su propia identidad y su propio discurso del yo, Nietzsche en cierto momento de sus textos de madurez, específicamente en los textos de Basilea, cuando Nietzsche vivía en Suiza o giraba alrededor de Suiza y de su universidad que fue Basilea, encontramos ya un Nietzsche que quiere separarse de Schopenhauer. Ya incluso es con tono más crítico, más fuerte, más duro. Observamos un Nietzsche rebelde con el maestro. Incluso a veces más rebelde de lo que diría, porque le hace críticas muy duras a Schopenhauer, pero a veces exagera en las críticas. Y finalmente, la tercera fase es cuando ya un Nietzsche, ya conocedor de su enfermedad, ya un Nietzsche que se da cuenta de la fragilidad de su propio cuerpo, es decir, un Nietzsche mucho más maduro,
vuelve a reconciliarse con el maestro Schopenhauer y deja en claro al lector que si bien hay muchas cosas que no comparte de Schopenhauer, hay otras que le sirvieron de cantera para su propio pensamiento, pero que el mayor aporte, lo que más resalta Nietzsche de Schopenhauer, fue su actitud de maestro, es decir, Schopenhauer como un pedagogo, Schopenhauer como un maestro, Schopenhauer como un inspirador. Y ahí uno ya puede ver a un Nietzsche que intenta hacer las paces con el que le dio la chispa filosófica que fue Schopenhauer. Y entonces ahí podríamos ver como 3 fases en Nietzsche muy claras, pero que nos dejan en evidencia algo. Es que el pensamiento de Nietzsche no puede entenderse cabalmente si previamente no entendemos el pensamiento de Schopenhauer, sin decir que son lo mismo, porque son 2 pensamientos distintos, pero comparten muchos conceptos, comparten muchas reflexiones. Estimado profesor, ahora, ¿cuál sería la opinión de Nietzsche respecto a Wagner? Aquí el asunto es un poco más complejo porque Nietzsche se refiere a Wagner, incluso en sus diferentes fases, de forma diferente a como se refiere al maestro Schopenhauer. En relación con Wagner podríamos decir que hay 2 fases, pues siendo muy generales. La primera es de una profunda admiración. Nietzsche conoce la obra de Wagner, incluso Nietzsche y Wagner se encuentran en reiteradas ocasiones. También hay que recordar que Nietzsche tenía una profunda inclinación por la música. Él era compositor de corales específicamente. Nietzsche era alguien conocedor de música y sentía una profunda admiración, que podríamos decirlo incluso con la frase con la que iniciamos este programa de Orozco, de alegría juvenil. O sea, Nietzsche se le nota la emoción que le implica en esta primera fase haberse encontrado con Wagner y la obra, el drama total de Wagner. Específicamente, aquí habría que aclarar algo. Wagner propone una revolución en el mundo musical de su época con un concepto que denominó el drama total, que era, siendo muy generales, nuevamente lo digo, que era la unión de casi todas las artes de las que habló Schopenhauer en una sola puesta en escena. El drama tiene canto, tiene guión, el guión de la literatura, pero tiene decoración porque hay que preparar el escenario, tiene pintura porque el escenario hay que pintar los cuadros que van a aparecer en el escenario, hay que pintar las telas, tiene música que acompaña al canto. Entonces Wagner considera que debe haber un nuevo arte que supere a la ópera italiana, que Wagner lo llamó el drama total, donde van a confluir todas las artes que tanto elogió Schopenhauer. Y eso se llama drama total. Pensemos en los famosos dramas de Wagner, que son fáciles de oír por cualquier medio, por internet. Y ahí uno ve la admiración que Nietzsche tiene por Wagner, porque Wagner está intentando integrar todas las artes en un solo ejercicio y una sola puesta en escena, que él lo llamó el drama. Pero luego viene una fase llamémoslo de decepción, y es que específicamente cuando aparece la obra Parsifal de Wagner, Nietzsche se enfrenta a Wagner, le critica a Wagner que esta nueva tendencia de Wagner en sus dramas, como Parsifal, de representar valores como la compasión o exaltar simbología cristiana o resaltar esta actitud de que el caballero debe proteger a los débiles, a los pobres. Esto va a enfurecer profundamente a Nietzsche, porque la moral que está intentando plantear Nietzsche en obras como La genealogía de la moral o El Exe Homo o en Hacia los Zaratustra es la moral de un superhombre que dice yo quiero, alguien que se afirma en la vida y que critica los valores tradicionales que vienen de la mala conciencia, esta es terminología de Nietzsche, como la compasión específicamente. Entonces, Nietzsche considera que Wagner se vendió a la moral judeocristiana, que es lo que está criticando Nietzsche. Y entonces Nietzsche es profundamente crítico con Wagner en esta fase, llamémosla decepción, y uno lo ve ya el tono
airado y fuerte con el que Nietzsche se refiere a quien fuera antes su mentor, su maestro y su amigo, que fue Richard Wagner. Ahora, entonces, ¿qué podríamos concluir respecto a estos tres autores? ¿Es posible establecer una relación genealógica entre estos tres? A ver, esta pregunta es muy compleja. Intentaré responderla de la siguiente manera. Todos los autores tienen una cantera, tienen unos antecedentes. Nosotros no podemos pretender que los filósofos nacen de cero. No, los filósofos intentan responder preguntas que alguien antes la hizo, con conceptos que han sido usados antes, y a los que se le añaden algunos conceptos nuevos. En el caso de Schopenhauer hereda muchísimas tradiciones filosóficas y plantea una obra muy interesante que en el campo de la filosofía pura y dura es fundamentalmente su obra El mundo como voluntad de representación, tanto el volumen 1 como el volumen 2, pero hay otras obras igualmente importantes de Schopenhauer, pero digamos que su obra cumbre es El mundo como voluntad de representación. Y aquí plantea, por ejemplo, la importancia de la voluntad. Y este asunto de la voluntad y la idea de que hay ciertas personas que tienen capacidad de domesticar la voluntad, que en Schopenhauer son el santo, quien vía la espiritualidad y la compasión domestica la voluntad, y el ascetismo. Está el genio artístico que mediante el arte y específicamente mediante la música domestica la voluntad, y el filósofo, decía Schopenhauer, que mediante el conocimiento puede lograr conocer la voluntad para poderla domesticar. Y ahí viene la idea de que hay superhombres. Aunque este concepto no es schopenhaueriano, sino nietzscheano, pero Nietzsche lo va a tomar de Schopenhauer. Ahora, pero entre Nietzsche y Schopenhauer hay un autor en la mitad, que es Wagner. Wagner fue un gran admirador de la obra de Schopenhauer, entre otras cosas porque Wagner se considera el genio artístico del que Schopenhauer hablaba. Wagner es el entronque entre Nietzsche y Schopenhauer. Wagner es el que está en la mitad y es el que hereda el pensamiento schopenhaueriano, pero específicamente en el campo artístico. Wagner era un genio musical, aunque Wagner tiene unos ensayos interesantes desde la perspectiva filosófica, pero Wagner se hizo famoso fue por el campo artístico. Pero Wagner es el que va a transmitir muchas de las ideas de Schopenhauer a Nietzsche, porque ya Wagner maduro se encuentra con el joven Nietzsche y empieza a transmitirle las ideas schopenhauerianas, específicamente, repito, sobre la voluntad de vida, temas como que hay ciertos hombres que por un alto dominio de su propia voluntad son capaces de domesticar la voluntad. Algo así como yo quiero controlar el querer, yo quiero el querer, pero ese yo quiero el querer significa yo quiero controlar el querer mismo. Y muchísimos otros conceptos de Schopenhauer que los vemos en Nietzsche. Entonces, ¿qué podríamos decir? No hay una relación de maestro-discípulo en sentido estricto entre ellos tres, pero sí hay una relación de una profunda influencia de uno sobre el otro. Schopenhauer sobre Wagner. Schopenhauer y Wagner sobre Nietzsche. Y si queríamos ir derecho, Nietzsche va a ejercer una profunda influencia sobre Heidegger y sobre Hartmann y sobre muchos filósofos de la época. A su vez, Heidegger va a ejercer influencia en otros filósofos, esos otros filósofos en otros filósofos. Y a la larga lo que podemos ver incluso en la filosofía contemporánea es que en estas relaciones de influencias, si uno empieza a escarbar bastante, se va a encontrar el pensamiento de Schopenhauer. Pero aclarando, Schopenhauer no es el iniciador, porque Schopenhauer a su vez recibe influencias fuertemente de Kant, de Ansel von Feuerbach o Feuerbach padre, que es un autor que estoy trabajando mucho ahora. Schopenhauer también, de Platón. Schopenhauer recibe influencias y las hereda. Y eso es lo que me gustaría que el público pensara, que un filósofo recibe una herencia, la organiza, la administra, le agrega cosas
y se las pasa a otro. Y eso podríamos decir que es la tradición filosófica. Mil gracias, estimado profesor Andrés, por esta relación, estas palabras también que nos ayudan a identificar este tipo de ejercicios también de conexión, de diálogo entre estos autores. Ahora bien, amables oyentes, hemos llegado al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Queremos agradecer de manera especial al profesor Andrés Botero por su valiosa participación y las profundas reflexiones que nos ha compartido en este programa. No, muchísimas gracias por la invitación y queda pendiente en un futuro que me gustaría también hablar con el auditorio sobre un autor que es muy importante a principios del siglo XIX, que incluso va a ser relevante para el pensamiento de Schopenhauer, que es Anselm von Feuerbach, como lo llamamos Feuerbach padre, para diferenciarlo de su hijo Feuerbach, que fue un hegeliano. Este Feuerbach padre fue alguien muy importante y que va a conectar el pensamiento de Kant con Schopenhauer. Y era alguien muy reconocido en la filosofía y en el derecho del centro de Europa a principios del siglo XIX. Hoy día es prácticamente desconocido, pero podríamos hablar sobre él para incluso preguntarnos cuáles fueron las herencias que recibió Schopenhauer y que le permitieron a Schopenhauer construir un corpus filosófico que va a modificar la tradición filosófica hasta nuestros días. Siempre es un gusto, estimado profesor Andrés. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de reflexión y de crítica. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.